Hola a todas y a todos, muy buen día. Espero que estén a salvo, espero que estén bien. Hoy es 23 de junio del 2020 y bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Ángel Sumano, soy CEO y cofundador de Fractal Abogados. Somos una empresa de tecnología que aplica inteligencia artificial a las leyes. Y bueno, pues somos los creadores de Max, el primer abogado virtual en México que brinda asesorías 24/7, 365 días del año. Me acompaña el día de hoy también la licenciada Verónica González, experta en temas de despido laboral. Licenciada, muy buen día, ¿cómo te encuentras? Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy buen día también para ti y para todos los que nos escuchan. La verdad es que estamos muy bien, afortunadamente, y pues con todo para tratar de dar un poquito de tranquilidad a la gente que está tan inquieta y con tanta incertidumbre allá afuera, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Correcto. Pues bueno, ustedes saben que en Fractal nos gusta hablar de una manera súper sencilla, súper comprensible, temas legales, y de eso va la plática de hoy. Y como parte de lo que hacemos en Fractal, que ustedes saben que les damos estas asesorías a través de Max de manera gratuita y después son vinculados con los abogados de nuestra plataforma. El día de hoy, por eso nos acompaña la licenciada Verónica González, quien forma parte de este pool de abogados que tenemos en Fractal como especialista en tema laboral. Y quisimos abordar un tema que yo lo he visto en otros lados, pero lo he visto demasiado, vamos a llamarle desconectado, demasiado técnico, demasiado jurídico, y creo que es un tema que se debe de abordar de una manera lo más sencilla y lo más elocuente posible. La plática, el título de esta cápsula es ¿despido laboral o reducción de sueldo en la emergencia sanitaria? Así que sin más, vamos a entrar a esta cápsula y si tú eres empleador, si tú eres empresario, o también eres un empleado, un trabajador, esta cápsula, esta información es para ti. Así que vamos a entrar de lleno, licenciada, para compartir con las personas que nos están escuchando y responder, aclarar dudas que probablemente tengan en su cabeza. Hoy, insisto, es 23 de junio del 2020. Todo esto comenzó, recordemos, en marzo. Así es. Para ser exactos, Ya hace 3 meses. ya hace 3 meses y por ahí del 17 de marzo empiezan a salir los comunicados por parte de las autoridades. Y nos vamos a enfocar al tema de las autoridades laborales. Licenciada, me gustaría abrir esta cápsula preguntándote, ¿en dónde estamos parados hoy en temas de las relaciones laborales frente a esta emergencia sanitaria? Y para poner el contexto, recordemos que la Ley Federal del Trabajo establece en sus artículos 42 bis y 427 el cómo actuar frente a un tema, pero no de emergencia sanitaria, sino de contingencia sanitaria, y lo Así es. cual, claro que ha causado mucha duda, mucha incertidumbre para los empresarios y para los colaboradores. Entonces, si nos puedes compartir en dónde estamos parados hoy en temas de estas relaciones laborales en esta situación del COVID-19, licenciada. Ok, claro que sí, Ángel. Bueno, primero que nada y antes de entrar en materia, quisiera platicarles un poquito en lo personal. Tenemos trabajando en el área jurídico-laboral desde hace más de 25 años. Actualmente, por supuesto que trabajamos con Fractal. Hace 10 años iniciamos una firma exclusivamente asesoría laboral, tanto a los trabajadores como a los patrones. Y nos van a encontrar con toda esta expertise, pues en Fractal precisamente, para que se acerquen con toda la confianza, ¿sale? Ahora, por cuanto a lo que me estás preguntando, Ángel, bueno, tienes razón, si recordamos, vamos a hacer un poquito de historia, no nos vamos a meter demasiado por cuestiones de tiempo, pero si recordamos, aproximadamente en 2009-2010 hubo una epidemia aquí en el país, el H1N1, y no teníamos ninguna legislación al respecto. En aquel momento la autoridad se encontró sin nada en la mano para poder hacer frente pues, a lo que en aquella ocasión se dio, que también hubo suspensión de labores y demás. A partir de eso,
pues se decide que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012 se establezcan estos artículos a los que haces referencia y ahora sí se establece en la letra lo que tiene que hacer un patrón o un trabajador ante una eventual epidemia que implique suspensión de labores. Y entonces se establece, y seguramente ustedes, la gente lo ha escuchado, que en el caso de una contingencia sanitaria, el patrón, primero, se decreta la suspensión de actividades. En segundo lugar, el patrón está obligado a pagarle a los trabajadores solamente 30 días de salario mínimo, independientemente de lo que dure la suspensión de labores. Y entonces el patrón no estaba obligado a pagar más allá, ni el trabajador estaba obligado a presentarse a laborar. Ese era el escenario que teníamos en la letra en cuanto a las contingencias sanitarias. Sin embargo, en esta ocasión, y precisamente el 30 de marzo de este año, la autoridad decide emitir un acuerdo por conducto de las autoridades de salud, donde decreta a este virus, a este coronavirus llamado SARS-CoV-2, que crea o genera una enfermedad conocida como COVID-19, como una emergencia sanitaria. Determina que esto que está sucediendo, esta pandemia que se da a nivel internacional, en México aplica como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Aquí quiero yo pensar un poco que la idea de la autoridad fue lavarse un poquito las manos o cubrirse un poco, porque no quiso entrar de lleno a la aplicación de la ley. Para que nos quede clarísimo, una cosa es una contingencia sanitaria, porque así, con esas palabras textuales, lo marca la Ley Federal del Trabajo. Lo que la autoridad estableció es una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, lo que significa que el artículo que se refiere a contingencia no puede aplicar al caso concreto que vivimos actualmente. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces sucede que esta aplicación no se hace factible, no estamos en el escenario de que los patrones deban pagar solamente un mes de sueldo con base en el salario mínimo, sino estamos en el escenario de que las relaciones obrero-patronales siguen exactamente igual. No hay modificación alguna. Eso le debe de quedar bien claro a todos los trabajadores y evidentemente a todos los patrones. No hubo modificaciones. Los derechos de los trabajadores quedaron intocados y las obligaciones de los patrones, que desde luego también tienen derechos, quedaron intocados. Es decir, no hay posibilidad de reducir sueldos, no hay posibilidad de despedir gente, no hay posibilidad de nada de esto. En la letra, así es como quedó establecido de acuerdo con los acuerdos que emitió la autoridad. Ese es el escenario actual, que las relaciones no sufrieron modificación alguna. En teoría, los contratos no tendrían que modificarse. Bueno, eso es la letra. Ahora, ¿qué sucede en la realidad? En la realidad, lamentablemente, pues los patrones, pues se vieron en un escenario completamente adverso, porque por un lado me están obligando a mandar a los trabajadores a descansar. Si no soy, acuérdense también que la autoridad dividió las áreas económicas y comerciales de este país e industriales en actividades esenciales y actividades no esenciales. Entonces, determinó que todas aquellas empresas, negocios chicos, medianos o grandes que se dedicaran a actividades no esenciales tenían que irse a descansar. Las empresas tendrían que cerrar sus puertas y los trabajadores a descansar, pero con goce de sueldo íntegro. Entonces, pues ahí nos encontramos en un escenario un poco complicado si nos ponemos del lado del patrón, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que hubo la necesidad, muchos patrones se vieron la necesidad de poner en una balanza qué les convenía. Cierro mi negocio, lo mantengo, saco a lo mejor a algunos trabajadores, hablo con ellos y les bajo el sueldo, en fin. Esto hizo que entonces, como abogados, nos veamos en la necesidad de empezar a buscar alternativas y formas o fórmulas para poder establecer una sana, ahora sí que está muy de moda la palabrita, una sana convivencia entre patrones y trabajadores. Es decir, los trabajadores deben de saber que sus derechos son intocados y siguen vigentes, pero los patrones deben de tener alternativas para poder mantener sus fuentes de trabajo. Recordemos que sin trabajadores no hay fuente de trabajo y sin fuente de trabajo, pues evidentemente
tampoco hay trabajadores. Es decir, unos necesitamos de los otros. Entonces, ¿qué nos queda? Pues tratar de convenir, tratar de negociar. Y ahí es donde entran la palabra acuerdos y las palabras convenios. Seguramente muchos de ustedes trabajadores dirán, oye, pero entonces eso no pasó en mi empresa. En mi empresa sí me quitaron el sueldo, o en mi empresa sí me redujeron esto, o en mi empresa me mandaron a descansar sin goce de sueldo. Aquí es importante que los patrones sepan que estas actitudes o esta metodología que de pronto quisieron aplicar, pues no necesariamente está conforme a derecho. ¿Qué hay que hacer? Tratar, insisto, de convenir. Hay que tratar la mejor manera en que ambas partes estén bien, y esto implica acordar, esto implica convenir. No lo dice la Ley Federal del Trabajo, porque, insisto, aquí no estamos en el escenario de aplicabilidad de la ley, por lo menos no en el contexto de aquella reforma que se hizo a raíz de la anterior epidemia que sufrió el país. Estamos en un escenario completamente diferente y se valen los convenios y los acuerdos. Entonces, ¿aquí qué sucede? Bueno, los trabajadores debemos recordar que hay una cosa bien importante. Los que tienen, la ley así lo estableció, más bien los acuerdos dictados así lo establecieron. Los trabajadores que tengan comorbilidades asociadas a su salud deben estar descansando. Aquí no hay opción. La autoridad, recuerden que desde marzo a la fecha han venido emitiendo varios acuerdos, varias disposiciones, varias prohibiciones, en fin, pero esta no ha cambiado. Entonces, todos los trabajadores, mujeres embarazadas, mujeres lactando, personas con hipertensión, diabetes, enfermedades que deprimen el sistema inmunológico, etcétera, deben estar descansando, y deben estar descansando con goce de sueldo. Estamos incluyendo a las personas que tienen 60 años de edad en adelante. Esto, pues espero que les quede bien claro tanto a ustedes trabajadores como a los patrones. Este escenario no tiene opción, ¿vale? Y de ahí, bueno, pues nos podemos seguir con esta plática, Ángel, tú me dirás, Correcto. para poder marcar exactamente ya con ejemplos a lo mejor más claros. Así es. Los supuestos en los que pueden estar ciertos trabajadores y también ciertos empleadores. Correcto. Sumamente interesante lo que nos compartes, licenciada, y para las personas que nos están escuchando, insisto, esto te puede interesar aquí. Como lo comentaba la licenciada, hay que tener, y recapitulando, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que está pasando en la realidad y cómo nos tenemos que adecuar los abogados a esa realidad para generar los mejores acuerdos. Al final del día, se respeta el marco legal, pero debemos de tener este criterio, como lo comenta la licenciada. O sea, si no hay empleadores, si no hay empresarios, no hay fuente de trabajo. Y obviamente, también si los trabajadores son despedidos, pues no puede echarse a andar las empresas. Consideremos que el 98% de las pequeñas, el 98% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas, las pymes. Por lo tanto, se debe de tener este criterio. Y ahora, nada más para comentarles que nosotros en Fractal, recién comenzaba la pandemia, programamos a Max, nuestro abogado virtual, precisamente para responder dudas laborales sobre lo que está comentando la licenciada, si tengo cierta edad, puedo ir o no a trabajar a la empresa, me pueden regresar a mi casa si tengo coronavirus, me pueden despedir si tengo coronavirus, pero también en tema espejo, porque al final del día tú como empresario, como empleador, dices, bueno, ¿qué puedo hacer si se presentan estas circunstancias? Por eso fue que programamos a Max, y ustedes lo pueden encontrar en Facebook, en nuestra página de Facebook, Fractal Abogados. Ahí le dan enviar mensaje y seleccionan la opción de despido, de laboral, COVID-19 laboral, y ahí comienza la asesoría automatizada y van a llegar al final, les va a dar la opción para que se contacten, para que los contactemos desde Fractal y con quien van a terminar asesorados ya de manera ahora virtual, remota, que ya lo hacíamos antes, pero ahora es la única manera, van a estar asesorados con la licenciada Verónica González. Ahora, continuando con esta parte, licenciada, ¿qué pasa? Yo ahorita soy empresario y digo, bueno, ¿qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo de lo que nos comentabas? En caso de que, bueno, pues la ley me dice que los tengo que mantener con el sueldo al 100% a los colaboradores, obviamente se debe de preponderar la estabilidad en el empleo, que no se pierdan trabajos, pero es una situación totalmente atípica, como lo comentas. ¿Qué alternativas tenemos cuando en Fractal hemos visto y recibido asesorías de gente que nos dicen, oye, ¿qué puedo hacer? Tanto empresarios como colaboradores que les dicen, es que me quieren o me han dicho que me van a reducir el sueldo, que me van a decir que ya trabaje desde casa, que venga un día sí, un día no, me van a dar vacaciones, pero sin goce de sueldo. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de estas modificaciones a las condiciones de trabajo? ¿Son válidas, no son válidas para que quien nos esté escuchando lo pueda atender, ya sea empleado o empresario? Ok, sí, Ángel. Bueno, mira, como te comentaba, no hay como llegar a acuerdos y a convenios, porque esta va a ser la única manera de tratar de salvar nuestro empleo o nuestra fuente de trabajo. Por supuesto que son válidos. Aquí debemos de tomar en cuenta que para los patrones, pues se ha venido una carga bastante interesante, ¿no? De por sí, los patrones cuentan con o tienen que cumplir con muchos requisitos. Recordemos que tenemos en el área patronal, y los patrones lo saben, debemos de cubrir ciertas áreas: la seguridad de higiene, la capacitación y adiestramiento, nuestro reglamento interior de trabajo, etcétera. A partir de octubre del año pasado también entró en vigor la norma 035, que habla de la seguridad, perdón, de la salud psicológico, emocional de los colaboradores. Entonces también debemos de cubrir con eso. En fin, para los trabajadores viene perdón, me equivoco, para los patrones viene una carga muy importante, porque también, y está en la norma, está en los manuales que ha venido sacando la autoridad, ahora los patrones que empiezan en esta nueva normalidad a partir de junio, a poco integrarse a las actividades, deben de cubrir con muchísimos requisitos, con muchos lineamientos, empezando por lo básico, que implica exponer en lo menos posible a sus trabajadores. Para ello, bueno, los patrones deben de saber que deben de cumplir con una serie de requisitos súper indispensables, que va como desde el gel, como el de medir la temperatura de los colaboradores a la entrada, hacer muestreos de repente entre sus colaboradores para ver si no hay por ahí algún contagiado. Recordemos que existe ahora también los asintomáticos, entonces hay que tratar de detectarlos, ¿no? En fin, el patrón tiene que cubrir todas estas áreas de entrada para poder abrir su centro de trabajo, darle toda la certeza y la seguridad a los trabajadores de que están trabajando en un entorno sano. ¿Por qué? Porque de por sí hay miedo, de por sí hay mucho miedo en la gente. De pronto el patrón te dice, ¿sabes qué? A partir de esta semana, de acuerdo con la ley o con la autoridad, ya podemos regresar a trabajar, te espero. Habrá muchos trabajadores que por supuesto quieren regresar a trabajar porque es necesario, lo necesitamos, pero también dicen, ¿y entonces? ¿Y si me contagio? ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Me van a pagar? ¿No me van a pagar? ¿Qué tal si me enfermo y caigo en el hospital? En fin, todo esto es muy válido y muy razonable, pero sí es importante, primera obligación de los patrones, que su entorno de trabajo esté en la medida de lo posible lo más cubierto, lo más sanitizado posible. Ahora sí que tratar de tener ahí una burbujita para cubrir a los trabajadores. Entonces, bueno, ese es el primer escenario, esa es una obligación de los patrones, porque aparte está en las normas que está emitiendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay que tomar en cuenta que están las inspecciones de trabajo a la orden del día. Los inspectores de la Secretaría del Trabajo van a estar yendo a todas las empresas a revisar que esto se esté cumpliendo. Bueno, ¿qué pasa? La ley, la norma, también está estableciendo nuevas condiciones. Por ejemplo, horarios escalonados. Por ejemplo, reducción de jornada. Evidentemente, reducción también de salarios si la situación aplica. Ahora, el teletrabajo. En fin, todo esto es válido. Como patrón se puede hacer, pero no se puede imponer.
Recuerden que esto es una negociación. En una negociación o en un acuerdo de voluntades participan los dos escenarios, el patrón y el trabajador. ¿Qué puedo hacer como patrón? Bueno, pues ahora que voy a empezar a trabajar y que no puedo abrir al 100%, sino empiezo a lo mejor con una plantilla del 30 o del 50%, bueno, pues resulta que tengo que hacer acuerdos o convenios con mis trabajadores para que sepan cierto número de trabajadores pueden entrar a las 9 de la mañana, otro va a empezar a las 10, otro a las 11. Esto es para evitar, insisto, las aglomeraciones que antes existían a la hora de la entrada, por ejemplo, ¿no? Pero no se puede hacer así nada más porque sí o platicado. El trabajador debe de tener una certeza jurídica y se le debe, como tú bien lo manifestabas, al trabajador debe de tener estabilidad en su empleo y eso se consigue a través de acuerdos o convenios. ¿Esto cómo se traduce? Papelito habla, ustedes lo saben, en México es así. Si yo celebro un convenio, si yo modifico por lo menos una de mis condiciones de trabajo para mis colaboradores, debe estar por escrito y firmada por ellos. Esto significa que el trabajador está de acuerdo con ese cambio en esa condición de trabajo y yo, patrón, tengo la certeza de que esto no me va a traer consecuencias posteriores. Recuerden que aquí la consecuencia primaria, ¿cuál es? Que el trabajador se sienta discriminado o se sienta despedido o literal se le despida y pues vaya y ejercite su acción legal ante las juntas de conciliación y arbitraje. Eso eventualmente implicará demandas que seguramente llegarán al por mayor para los patrones. Entonces, hay que cubrir esa parte, que hay que hacer convenios y acuerdos. Por ejemplo, hay trabajadores que se fueron antes de la contingencia y tenían un rezago a lo mejor para tomar vacaciones, 10, 15, 20 días de vacaciones. Bueno, pues apliquémoslos ahora. Ese es el momento. ¿Qué te parece si lo tomamos estos días que han pasado a cuenta de vacaciones? Firmamos un documento, firmamos el acuerdo donde el trabajador está de acuerdo, si es que quiere que le pague, o si es que ya le pagué, que eso se tome a cuenta de vacaciones. Finalmente, esa es una obligación que yo, patrón, debo de cumplir. Y ya al trabajador se le están pagando sus vacaciones. Pero insisto, ese es un acuerdo de voluntades. A ningún trabajador se le puede mandar de vacaciones a fuerzas, ¿no? Correcto. La reducción de los salarios igual. ¿Sabes qué? No te voy a poder pagar el 100%. Podemos negociar un 75% o un 50%. ¿Por qué? Porque también va a haber una reducción de jornada. Ya no vas a venir todos los días. Recuerden que las autoridades sanitarias están sugiriendo el 4x10. Los colaboradores van a trabajar 4 días y van a descansar 10. Esa es una de las tantas opciones que está marcando la norma. Todo, insisto, debe de quedar por escrito. Si eres trabajador y el patrón te dijo, te vas a descansar sin goce de sueldo porque la empresa está cerrada, el patrón está incurriendo en una infracción. Correcto. Tiene que pagarte. Correcto. ¿Vale? Sí, y en este sentido, licenciada, para ir cerrando esta cápsula, Claro que sí. o sea, que quede claro, al final del día lo que buscamos en Fractal es ayudar a ambas partes, o sea, al empresario y ayudar al empleado. Es decir, ambos nos pueden contactar por igual, porque Así se es. trata, como comenta la licenciada, de buscar consensos y llegar a arreglos. Muchas veces la ley, no muchas veces, generalmente es muy fría. Y creo que ahorita el tema es el criterio, tener muchísimo criterio con la realidad, como lo comentaba al inicio la licenciada. Puede decir tal cosa el artículo de la Ley Federal del Trabajo, pero está totalmente desconectado con la realidad. Y creo que ahorita lo que menos conviene a nuestro país es que se pelee el sector de los trabajadores, los Así empleados, es. con los empresarios. Se trata de consensuar. Y justamente una parte muy importante es, si tú que nos está escuchando eres empresario, a ver, ¿cómo hacer estos convenios modificatorios? ¿Cómo hacer estos acuerdos que comenta la licenciada? Que ojalá nos puedas, de manera muy resumida, explicarlo. Digo, sé que llevaría mucho más tiempo, pero para eso estamos, para que nos contactes. Pero a lo mejor los 2 puntos principales, ¿no? De qué debo hacer para tener estos convenios modificatorios y siempre sí tener muy claro que tú no puedes como empresario hacer una reducción de sueldo unilateral. Debe de ser consensuado y el cómo se puede hacer. Entonces,
esa sería la pregunta, licenciada, que nos pueda responder de la manera más breve para pasar a la última parte, que es justamente responder. Te voy a plantear algunas preguntas frecuentes que tienen los empleados sobre el tema del coronavirus, de la emergencia sanitaria en relación a su tema de la relación de trabajo. Y para concluir con esta cuestión, y nada más un comentario que ahorita lo comentaba atinadamente la licenciada: el teletrabajo, el home office o el trabajo a distancia, el trabajo a domicilio, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, vamos a hacer una cápsula aparte sobre ese tema, porque ese es también todo un tema que interesa tanto a empresarios como a empleados. Así que, licenciada, 2 puntos fundamentales que quienes te están escuchando y que están ahorita con esta incertidumbre de, bueno, ¿y cómo hago esto de hacer un convenio modificatorio? ¿Cómo acuerdo con mis empleados? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Ok, bueno, pues lo importante es platicar, consentir, convenir, eso es lo más importante, pero todo lo que se platique y todo lo que se diga tiene que estar avalado en un documento firmado por los trabajadores y evidentemente por los patrones. Y no es más que así de sencillo. Obviamente, como hacemos un contrato, cuando tu colaborador llega, en ese contrato establecemos las condiciones de trabajo, porque el trabajador debe de saber qué es lo que va a hacer y qué va a recibir a cambio de lo que va a hacer. Eso es un contrato. Bueno, pues estos convenios o acuerdos modificatorios son exactamente lo mismo. E incluso si ya hay un contrato celebrado con ese trabajador, se hace una especie de anexo o de adenda, donde se establece que durante esta situación, o sea, se tiene que establecer que estamos hablando en época COVID, por llamarlo de alguna manera, las condiciones de trabajo van a ser en este sentido. La hora de entrada será de tal hora a tal hora. La hora de comida se suprime, por ejemplo, si fuera el caso. La jornada va a ser solamente reducida de tantas horas. Solamente se trabajará de tal día a tal día. En fin, lo que se tenga que hacer, los acuerdos a los que se haya llegado, los sueldos, ¿se va a pagar únicamente en este porcentaje o de momento no habrá comisiones? En fin, cada empresa tendrá, y por supuesto que esto se tiene que platicar porque cada empresa tiene su escenario en particular, sus políticas, su reglamento interno. Entonces, esto es una especie de sastre o de traje más bien a la medida del empleador, de acuerdo con lo que requiera en particular. Porque disposiciones, pues yo les puedo platicar todas, pero no todas se van a aplicar a esta o a tal empresa. Recordemos que depende mucho del sector industrial en el que me encuentro, depende el número de trabajadores. También esto es importante, hay disposiciones que varían dependiendo del número de colaboradores. Las normas hablan, por ejemplo, de 1 a 15 trabajadores o de 15 a 50 o de 50 a 100 y para arriba. En fin, las normas van cambiando conforme el número de trabajadores que yo tengo, pero sí es importante. Lo que podemos ofrecer es literal un traje a la medida del empleador de acuerdo a su contexto en el que está, cuántos trabajadores tiene, qué escenario, qué tienen que hacer esos trabajadores, salir a la calle, no salir, pueden estar en su casa, puedo darles disposiciones para que trabajen desde casa. Todo esto debe de quedar regulado a través de un convenio, ¿vale? Ahora, en el caso de los trabajadores, recuerden, esto es acuerdo de voluntades. Si el trabajador dice, no, es que a mí no me conviene, no, es que yo no quiero así, o esa reducción no me conviene. Aquí hay un punto importante y lo toco rápidamente. Recordemos que hay muchos trabajadores que tienen pensiones alimenticias. Ahí, por supuesto, si hay reducción de salario, esa reducción también aplica a la pensión alimenticia. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador ya no puede pagar, ya no puede cumplir con el compromiso que tenía establecido con su cónyuge o excónyuge. En fin, hay pensiones alimenticias, hay trabajos que se van de incapacidad porque están enfermos. De acuerdo a las incapacidades, recuerdan que no todas se pagan al 100%. En fin, son muchos los escenarios. Entonces, también pueden ustedes como trabajadores acercarse y platicarnos su caso concreto y particular, que seguramente tendrá solución. Seguro lo tendrá, pero obviamente, pues, insisto, el escenario es muy amplio, cada trabajador tiene una situación en particular que tendrá que platicarse. Pero me regreso. Simplemente, si yo no estoy de acuerdo como trabajador, bueno, pues obviamente se vale que se termine la relación de trabajo. Hay patrones que dicen, ¿sabes qué? Pues no puedo. O sea, no puedo, necesitamos terminar la relación. También se vale, pero obviamente
previo un convenio, previo una negociación, porque yo, patrón, si decido sacar al trabajador de su trabajo, es decir, de su empleo, tengo una obligación de pagarle una liquidación. Bueno, las juntas de conciliación y arbitraje actualmente cerradas tienen habilitado el área de la conciliación. Recuerden que la Ley Federal del Trabajo, a partir de mayo del año pasado, tiene una última reforma que entró en vigor y prácticamente está echando toda la carne al asador a la cuestión conciliatoria. La verdad es que los tribunales y las juntas se están quedando cortos con tanta controversia, con tanto litigio. Eso nos da mucho trabajo a los abogados, qué bueno, pero también es tiempo de negociar. Yo les puedo sugerir que si ustedes quieren un abogado, que aquí lo van a encontrar, para pelear su juicio, por supuesto que lo vamos a hacer, a eso nos dedicamos. Ajá. Pero también tenemos que apelar y echarle muchas ganas a las conciliaciones. Eso se puede hacer. Si tú como patrón has llegado a un acuerdo con tus trabajadores, por supuesto que podemos hacerlo con el aval de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay posibilidad de presentarnos ante la autoridad, hacer un convenio protocolizado o dando la Junta la fe de esta negociación y se termina la relación de manera segura, tanto para el trabajador como para el patrón. Y los trabajadores pues tienen esa misma opción y ese mismo chance. Esto no es requisito, recuerden, si se quiere llegar a un acuerdo, una negociación, se puede hacer desde el escritorio de la oficina entre el trabajador y el patrón, pero aquellos que quieran ir ante la Junta, por supuesto que también lo podemos hacer. La Junta prevé esa posibilidad. Excelente, licenciada. Pues la verdad es que es información muy valiosa la que nos compartes. Recuerden a toda la audiencia que nos está escuchando que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Fractal Abogados, en Facebook. También nos pueden escribir a nuestro correo, que es info, con letras minúsculas, y latina, N de niño, F de foco o de Oscar, info@fractalabogados.com. Y si tú tienes una situación como la que está comentando la licenciada Verónica, por favor escríbenos, porque como bien dice, cada caso en particular se debe de analizar. Y ahora sí, para el cierre, el tema es, sabemos que hay empresarios que lo están haciendo y que de verdad están cobijando mucho a sus empleados, pero pues si no hay dinero, no hay lana o está muy complicado, pues deben de buscar estas alternativas. Y a esos empresarios que están haciendo una labor muy, muy, muy importante, pues la orientación legal, la orientación jurídica, tenerla a la mano, que desde tu celular hoy tú te puedas asesorar con Max de Fractal Abogados, entras al menú COVID laboral, pones que eres empresario y la respuesta, y empiezas a conversar con nuestro abogado virtual, te vamos orientando y al final el resultado, si necesitas un convenio, si necesitas la asesoría, pues se te va a dar, porque insisto, cada caso en particular, además también habrá empresas que puedan permitir a los empleados un teletrabajo, habrá otras empresas que por la naturaleza misma de su industria no les sea fácil que los empleados estén trabajando desde casa porque tiene que ser de manera física o en campo, pues. Entonces, eso se tiene que analizar y también habrá empresas, empleados que, bueno, pues estén siendo obligados a ir a trabajar frente a la emergencia sanitaria y que no se tienen las disposiciones correctas y que hemos visto por ahí notas de empresas que prácticamente les vale gorro la salud del colaborador y primero lo que hay que hacer es facturar y facturar, facturar. Creo que también eso es malo, ¿no? Los extremos son malos, licenciada. Entonces, en ese caso, un trabajador que esté expuesto, que sea más de 60 años o que tenga una condición médica o que viva con población vulnerable y lo hagan ir a trabajar pese a que él lo manifestó y lo expuso y que le digan, a mí no me importa, tú tienes que venir a la empresa y te pongo en situación de riesgo a ti y a tu familia, bueno, pues también ahí nos contactas, ¿no? Y por supuesto te vamos a ayudar. Licenciada, una breve conclusión que nos puedas compartir para cerrar esta cápsula, despido laboral o reducción de sueldo, como lo hemos titulado en tiempos de la emergencia sanitaria, y en ese énfasis, en ese sentido, pues entonces, resumiendo este tema, despido laboral o reducción de sueldo en la emergencia sanitaria,
¿Qué opinas? ¿Qué le recomiendas al auditorio con base en el contexto que ya nos diste? Ok, claro que sí. Bueno, pues los dos escenarios son perfectamente factibles, lo hemos visto, está sucediendo tanto el despido como la reducción salarial. Debemos tomar en cuenta que hay muchos trabajadores a los que se le expuso, así sin más ni más, que no iba a haber empleo o que se iba a reducir la jornada o que no iba a haber salario o que se iba a pagar el salario mínimo, porque tenemos conocimiento de que muchos empleadores lo tuvieron que hacer así, si no con todo el gusto del mundo, pero pues obligados por las circunstancias, ¿no? Y obviamente les hacen firmar a esos trabajadores pues los documentos donde el patrón se ampara o se avala para aplicar esas medidas. Sabemos que muchos trabajadores no tuvieron opción. Hay trabajadores que tuvieron que firmar o tuvieron que aceptar esas condiciones de trabajo porque no había manera. O sea, no hay trabajo, está muy complicado en este momento, sobre todo en un mes anterior. Ahorita ya se va abriendo un poco el escenario con los riesgos, por supuesto, pero la verdad es que muchos trabajadores se vieron en esa necesidad. Y a muchos definitivamente les cerraron la puerta y les dijeron, no tengo trabajo. En el caso de los trabajadores, les voy a comentar que yo personalmente lo hemos visto aquí en Fractal, hay muchos patrones que piensan erróneamente o mal asesorados que tienen una salida porque hay una emergencia sanitaria, ¿no? Por ahí había un compatrón que decía, bueno, pero pues sí, yo los despedí a todos, pero la tengo ganada porque hay una emergencia sanitaria, o sea, tengo una justificación. Pues bueno, no, la verdad es que tuvimos que abrirle los ojos para explicarle a ese patrón que ese no es el escenario. Entonces, como trabajador, si las condiciones de trabajo te son impuestas arbitrariamente, tienes la opción de dar por terminada esa relación laboral. Si te despiden injustificadamente por la razón que sea, insisto, mientras sea injustificado, por supuesto que tienes opciones. ¿Cuál es una opción? Tratar de llegar a una negociación con tu patrón. Pero si tu patrón no te ofrece una negociación, te cierra la puerta o lo que te ofrece es lo mínimo, en ocasiones muchas veces nada más el finiquito, o sea, tus alcances en prestaciones, y no te ofrece una indemnización constitucional a la que tendrías derecho a acceder por ese despido, por supuesto que puedes acudir ante las juntas locales de conciliación y arbitraje. Este acercamiento a la autoridad tiene que hacerse a través de un abogado. Las juntas de conciliación y arbitraje son los tribunales que se encargan de dirimir las controversias entre los patrones y los trabajadores. Si tú tienes un conflicto de esta naturaleza, si fuiste despedido, tienes todo el derecho del mundo de demandar a tu patrón. ¿Vale? Ahora, aquí hago un paréntesis para explicar esto que seguramente es del dominio público. Las juntas de conciliación y arbitraje actualmente están cerradas. Esto significa que todos los trámites están suspendidos. No se preocupen, trabajador, tus derechos siguen intocados. El derecho, o más bien el derecho que tú tienes a demandar tiene un periodo prescriptivo. A partir de que tú eres despedido de tu trabajo, tienes 60 días para demandar a tu patrón. 60 días, ¿ok? Bueno, en estos momentos que las juntas están cerradas, estos plazos o estos términos que marca la ley también están suspendidos. En este momento no está corriendo el tiempo, por lo tanto, no te preocupes. Hay manera de demandar, tienes derecho a hacerlo. Pongo un ejemplo práctico. Supongamos que fuiste despedido el 23 de abril, perdón, 23 de marzo, cuando recién empezaba todo esto. En teoría, a partir del 23 de marzo, del 24 de marzo, tú tienes 60 días para demandar, pero como se suspendieron actividades, esos 60 días al día de hoy no han corrido. Hay una ventaja que nos está dando en este momento la autoridad. Ya se habilitó un sistema que se llama CIREDE, donde se pueden presentar las demandas en línea. Hagamos uso de ese servicio. ¿Por qué esperarnos a saturar los tribunales una vez que se abran las actividades? Si tú estás interesado en hacer el planteamiento de una demanda en contra de tu patrón, por supuesto que estás perfectamente en tiempo y se puede hacer a través de los medios de comunicación, internet, etcétera, que nos está proporcionando la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora, no quieres demandar, quieres negociar, podemos utilizar los servicios de la conciliación para acercarnos a tu patrón y tratar de llegar a una negociación justa para ambas partes.
Entonces, de que hay escenario, de que hay opciones, por supuesto que las hay. A lo mejor estás trabajando, pero te imponen una condición laboral a la que no estás muy de acuerdo o la que tiene tus dudas. Contáctanos, plantéanosla y nosotros te diremos si se vale, si no se vale o qué consecuencias puede tener. Y lo mismo para los patrones. Insisto, apelemos a la negociación y a la conciliación. Hay que blindar nuestra empresa. Se vienen épocas complicadas, no solo las económicas, todo lo que va a derivar, ahora que regresen los tribunales y las juntas, todo lo que va a derivar en quejas de los trabajadores, porque habrá muchos trabajadores inconformes, habrá muchos que se fueron y ya no regresaron. No sabemos qué va a pasar con esos trabajadores. Como patrón debo de saber qué hacer si mi patrón se fue y ya no lo puedo contactar. Perdón, si mi trabajador se fue y ya no lo puedo contactar, ya no sé si va a regresar a trabajar, ya traté de buscarlo para decirle que ya estamos trabajando y no regresa. ¿Qué hago? ¿Lo doy de baja en el Seguro Social? ¿No lo doy de baja? ¿Le sigo pagando? ¿No le pago? Todo eso trae implicaciones. Hay que saber qué hacer en ese escenario. Y al final de cuentas también, si tengo trabajadores con los que tengo que modificar ciertas condiciones o a los que finalmente ya no les convino y se quieren retirar, bueno, pues hay que hacer una cuantificación, hay que hacer un cálculo para saber cuánto es lo que les corresponde y llegar a un buen arreglo. Correcto, licenciada. Pues muchísimas gracias, muy, insisto, súper interesante todo lo que nos compartiste, toda esta información. Asesórense, la tecnología hoy está al alcance literalmente de sus manos. Empresario o empleado, lo que buscamos es que no se venga, no se genere un problema fuerte en la parte social, en la parte laboral, y que, pues, ahora sí que utilicemos estos medios tecnológicos, estas herramientas, para que puedas tú asesorarte, para que puedas generar estos acuerdos que comenta la licenciada. No se trata de unos contra otros, se trata hoy de buscar acuerdos, de buscar arreglos. Entonces, repito, nuestros números de contacto, nuestros medios de contacto a través de nuestro correo electrónico, que ya lo compartimos, lo vamos a publicar y vamos a dejar también aquí en los comentarios. E igualmente nuestra página de internet www.fractalabogados.com. Así que pues, nos despedimos. Recuerda que vamos a grabar otra cápsula para el tema del home office, que también es otro gran tema, cómo se regula, qué condiciones se deben de tener, y lo mismo para los empresarios y para los empleados. Así que ya saben, en Fractal Abogados buscamos siempre ayudarlos, siempre empoderar el conocimiento y no quedarnos solamente con lo que nos dice la ley, sino actuar conforme a nuestra realidad, obviamente en el marco legal, pero de una manera con criterio, de una manera que podamos ayudar a todas las partes en que salgan beneficiadas. ¿De acuerdo, licenciada? Pues ha sido un placer. Claro que sí. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.